Dado la función racional, f de x igual 2 dividido por la cantidad x más 2 cuadrado. Queremos encontrar el dominio de la función. Complete una tabla de valores y luego gráfico la función, para encontrar el dominio de una función racional. Queremos encontrar los x valores que deben ser excluidos del dominio. Y como la división por 0 no está definida, queremos determinar qué x valores harían el denominador igual a 0. Aviso si ponemos el denominador igual a 0. Ya está en forma factorizada. Esto sería igual a 0 cuando la cantidad x más 2 Siemens igual a 0 cuando por s es igual a menos 2. Así que el dominio de nuestra función sería todos los números reales, excepto x igual menos 2. Conocer el dominio es útil para una pareja de razones. Primero, si el valor x o el 0 del denominador no es también un 0 del numerador, luego tenemos un asinto total vertical a este valor. Tenemos un asinto total vertical en x igual menos 2, que sería esta línea vertical aquí. Recuerde, un asinto total vertical es una línea que se aproximará al gráfico, pero nunca cruce. Y esto es muy útil para hacer un dibujo. Así como para completar la tabla T. Así que vamos a poner menos 2 en el medio de nuestra mesa, digamos aquí. Y luego seleccionaremos x valores que son menos 2 hexaneutones la parte superior. Y luego menor que menos 2 hexaneutones la parte inferior, y que debería darnos suficiente información para hacer un bonito bosquejo del gráfico. Pero para comenzar, queremos seleccionar x valores, que están bonitas cerca de menos 2. Entonces, para un valor que es menos 2, usaremos menos 1.5 para comenzar. Y para un valor que es menor que menos 2 usamos menos 2.5. Y después de aquí vamos adelante y utiliza menos 1, 0 y 1. Y aquí usaremos menos 3 y menos 4. Ahora para encontrar los valores de función correspondientes sobre coordenadas, realizaremos sustitución en la función. Y luego evaluar. Pero para este video, vamos a utilizar la calculadora gráfica para acelerar las cosas. Así que lo primero que hacemos es tipar en las funciones. Así que vamos a presionar igual, escriba 2 dividido por la cantidad de x más 2 cuadrada. Echemos un vistazo rápido al gráfico en la calculadora antes de utilizar la tabla de valores para completar esta tabla. Si presionamos SOM 6 tendremos la ventana estándar. Y podemos ver que tenemos un asíntoto vertical. ATX igual menos 2. Y también vemos las dos piezas de la función. Pero para completar nuestra tabla de valores, primero cambiaremos el conjunto de mesa. Entonces vamos a presionar la segunda ventana. Vamos a comenzar la tabla en menos 4. El menor valor de nuestra mesa. Y entonces porque tenemos menos 1.5 y menos 2.5. Vamos a hacer el cambio en la tabla 0.5. Y también queremos la opción independiente en automático, que es, ahora si pulsamos el segundo gráfico, podemos completar la tabla de valores. Así cuando x es menos 4, y es igual a 0.5. Y cuando x es menos 3, y s es igual a más 2. Cuando x es menos 2.5, y es igual a 8. Por supuesto, en menos 2, la calculadora muestra un error, porque menos 2 no está en el dominio. Y aviso que menos 1.5 y también es igual a 8. Así que esto es 8, esto no está definido, esto también es 8. Y ahora nos desplazaremos hacia abajo. Aviso en menos 1 y es 0. A 0 y es 0.5, que sería el intercepto y aún y es 2 repetición. Que iremos adelante y redondo a 0.22. Aviso cuando por s es igual a aún si realizamos la sustitución a mano el denominador sería un más 2 o 3 cuadrados. Tenemos 2, 9. Pero cuando grafica coordina, a menudo es útil tenerlo en forma decisiva. Así que utilice la aproximación decimal de 0.22. Ahora vamos adelante y planteamos estos puntos y dibuja nuestro gráfico. So 1, 0.22 Siemens solo sobre el eje X aquí. It's just above the x-axis here.
0, 1, 2 o 0.5 estaría aquí, guión 1, 2, y menos 1.5, 8. And negative 1.58. Así que aquí están los puntos en el lado derecho del asíntoto vertical y luego para los puntos del lado izquierdo tenemos menos 2.5, 8. Debería estar aquí. Menos 3, 2, menos 4, 1, 2 o menos 4, 0.5. Negative 4, 1/2, or negative 4, 0.5. Y antes de hacer nuestro bosquejo hay una cosa más que debemos discutir. Esta función racional también tiene un asíntoto horizontal. A medida que x aumenta el derecho o se da mayor aviso como el denominador también sería mayor y mayor, y el numerador se quedaría en 2. Así que tenemos una fracción con el numerador fijo. Y un denominador en incremento se aproximará a 0. Soy igual 0 sería un asíntoto horizontal. Para sentirse mejor por esto, vuelvamos a la calculadora. Si vamos a nuestra mesa aquí y pulsamos la flecha abajo, podemos ver lo que sucede con los valores y a medida que x aumenta. Podemos ver que está disminuyendo como llegarse más pequeño y pequeño 0. Por lo tanto tenemos un asíntoto horizontal de igual 0. Y lo mismo es verdad si dejamos x disminuir hacia la izquierda en nuestro gráfico aquí. Aviso una vez que pasamos la cinta vertical, y comienza a disminuir. Y otra vez, enfoque 0 a la izquierda bien. Así que nuestro gráfico se vería algo así. Tan otra vez teníamos un asíntoto horizontal de igual 0. Y un asíntoto vertical de x igual menos 2. Equals negative 2. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.